La obediencia es una de las puertas que se abre para escuchar más de Dios. La obediencia es la puerta para escuchar más de Dios. Siga las instrucciones de Dios. ¿Quiere una nueva revelación de algo? Obedezca con lo que Dios ya le ha dicho. Y yo me estoy hablando a mí mismo también. Yo quiero más. Yo quiero más. Y lo vemos con nuestros hijos. Le damos, no sé, le damos unos juguetes y quieren algo más grande. Quieren otros juguetes diferentes. Y, pero ya te di esto, juega con esto primero. No, es que quiero aquello. Bueno, ¿para qué quiere aquello si esto? Una de las preguntas que más escucho de creyentes y de no creyentes es una que tiene que ver de cómo escuchar la voz de Dios. Los que conocen al Señor dicen: ¿cómo sé si es Dios el que me está hablando? ¿Cómo puedo escuchar la voz? ¿Cómo la puedo identificar? Los que no conocen al Señor dicen: ¿cómo voy a escuchar a Dios si no creo en Él, o no creo que Dios lo puede hacer, o no lo veo con mis ojos? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Una de las preguntas más comunes con que todos hemos lidiado en algún momento u otro es cómo escuchar la voz de Dios. Pues hoy quiero hablarle por unos minutos sobre este tema y quiero ayudarle a darle algunas herramientas que usted puede aplicar en su vida y en su caminar con el Señor para poder escuchar la voz del Señor. Le invito a que tome su Biblia y vaya conmigo a Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10. Aquí Jesús está hablando y enseña una de las grandes lecciones que usted y yo debemos de no solo conocer, pero entender. Mire lo que Jesús dice, empezando en versículo 1, Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y asaltante. Ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Diga conmigo: porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego en el versículo 27, si usted baja ahí, Juan 10, 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús está hablando y nos enseña sobre un principio tan poderoso que usted y yo debemos de permitir que baje hasta lo más profundo de nuestro ser. Aquí Jesús nos da algunas indicaciones de cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Hay personas que tienen un concepto de Dios como que es un Dios alejado, aislado, distante, y que solo está observando, mirando su creación
mirando al mundo, a los seres humanos, pero que no está activo en la vida cotidiana del ser humano. Ese no es el Dios que la Biblia presenta. La Biblia presenta a un Dios que todos los días, cada minuto del día, está interactuando con usted, conmigo, con sus hijos. Nosotros que somos hijos del Señor, somos, como Jesús aquí lo presenta, como estas ovejas que conocen la voz de su pastor. Ahora, en el tiempo bíblico se acostumbraba que cuando los pastores llevaban las ovejas y se iban al monte o se iban al campo, a veces estaban allá días o semanas en el campo. Entonces llevaban las ovejas y varios pastores llevaban sus ovejas, y la forma más segura que los pastores y esos animalitos pueden estar en un monte lejano de la ciudad o de la población es que hacían rebaños temporales, o rebaños o posadas, rebaños, posadas de noche, donde metían todos los animalitos, todas las ovejas en ese gran corral, un lugar cercado, un lugar protegido. O por lo menos los pastores se tomaban turnos alrededor, cuidando de cualquier lobo, cualquier animal salvaje, cualquier ladrón, cualquier maleante que quería robar ovejas. Unían esfuerzos, es lo que hacían. Unían esfuerzos los pastores para que entre todos se cuidaran de los maleantes, de los animales salvajes. Y lo que sucedía es que en estos lugares, cuando metían las ovejas y pasaban la noche ahí, en la mañana, cuando cada pastor iba a salir a su rumbo con sus ovejas, lo que hacían es que el portero abría la puerta y el pastor llamaba a sus ovejas. Y todavía sucede de esa manera en algunas partes del mundo. Y los pastores, no sé, gritan unas cosas o hacen unos sonidos, y eso las ovejas lo oyen y responden. Pero si no son ovejas de ese pastor, las ovejas no responden a ese ruido. Entonces, no sé, puede que un pastor, el ruido que hace o como las llama diciendo ¡woohoo! ¡Woohoo! Entonces las ovejas saben que el ¡woohoo! Ese es mi pastor. Pero otro pastor las llama diciendo ¡ja, ja! ¡Ja, ja! No sé, no soy pastor de animalitos, solo de ustedes. Pero las ovejas, lo que Jesús está diciendo es que las ovejas saben distinguir, oyen la voz, y como conocen que es de su pastor, siguen a su pastor. Ahora, Jesús está enseñándonos que lo mismo sucede con nosotros y Dios. Si yo no conozco la voz de Dios, por más que Dios me grite, no voy a seguir, no voy a entender, no voy a escuchar. Entonces, ¿qué tan importante es esto de saber escuchar la voz de Dios, para que cuando Dios habla, nosotros escuchamos y seguimos al Señor? Y eso hacían los pastores, y cada uno iba sacando sus ovejas, iba a su rumbo, y se iban más adentro a la montaña, o más adentro hacia el monte, y aquella noche allá buscaban otro lugar con otros pastores en aquella región. Y aquí otros pastores que llegaban llevando sus ovejas usaban este lugar. Lo hacían de esa manera. Y Jesús nos enseña algunas cosas poderosas que quiero compartir con usted. Lo primero es esto: acércate a Dios, que Él quiere hablar contigo. Acércate a Dios, que Él quiere hablar contigo. Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz,
Yo las conozco, dice el Señor, y ellas me siguen porque oyen mi voz. Significa que las ovejas también me conocen. Oyen mi voz y como me conocen, yo las conozco, pero me conocen, por eso me siguen. La única manera que usted va a poder aprender a escuchar la voz del Señor es que usted se acerque a Él. Acérquese a Dios. Hable con Él. Tome tiempo de quietud para escucharlo a Él. Dios desea hablar con nosotros mucho más de lo que nosotros deseamos escucharlo. Si usted desea escucharlo, 1000 veces más Dios desea hablarle. Si usted no desea escucharlo, 1000 veces más Dios desea hablarle. Dios desea comunicarse con usted, conmigo, más de lo que nosotros deseamos escucharle. Dios no guarda silencio de lejos. Muchas veces no escuchamos la voz del Señor porque estamos demasiado ocupados o distraídos o desconectados. ¿Quiere escuchar la voz del Señor? No se distraiga tanto, no se desconecte tanto, no se ocupe tanto que no tiene tiempo para el Señor. La voz de Dios no es un privilegio para ciertos pocos. La voz de Dios no es un privilegio para su líder, para su pastor. La voz de Dios es para todos. El sacerdocio del creyente. Creemos en esta iglesia del sacerdocio del creyente porque la Biblia así lo dice. Son un real sacerdocio. Son nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces usted tiene tanto acceso a Dios y a la voz de Dios que su servidor. Tenemos acceso a Él, pero hay que acercarnos a Él. Hay que acercarnos a Él para escuchar la voz de Dios. Si quieres escuchar la voz de Dios, pasa tiempo a diario con Él. Habla menos y escucha más. ¿Ha hablado con alguien usted y que no le dejan a usted decir nada? Que solo hablan y él y usted y no le dejan hablar. Mire, cuando está conversando con el Señor, usted hable menos. Sí, usted tiene su lista de peticiones y de necesidades, pero hable menos y dígale: Señor, te escucho. Aquí me voy a quedar tranquilo, tranquila, 10 minutos, 15 minutos, media hora, lo que sea. Y solo quiero escucharte. Cultiva una relación con el Señor, no una rutina religiosa, una relación con el Señor. La voz de Dios se escucha más claramente mientras más cerca está usted del Señor. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Acérquese a Él. Él quiere hablarle. La segunda cosa que Jesús aquí nos dice es que debemos aprender de dónde habla el Señor y cómo Él habla. Aprende dónde y cómo Dios habla. Estas ovejas, al estar cerca de su pastor, están escuchando la voz de su pastor, el tono de voz, cómo suena la voz. Entonces siguen la voz. Es lo que pasa también con usted, conmigo. Sucede con nuestros hijos. Puede haber un montón de niños y no sé, un cuarto lleno de niños y usted sabe que su hijo ahí está o su hija ahí está, pero no la ve porque hay un montón pero solo que su hijo o su hija diga: papá, mamá, usted ya sabe el tono de voz, ya sabe que esa es su voz, ya sabe que ese es su, porque usted conoce. ¿Por qué? Porque ha estado con su hijo. Y lo mismo en un salón lleno de personas. Si usted le grita a su hijo, yo he estado en lugares llenos así
y Lucas se me está perdiendo y se me va por ahí. Y digo, Lucas, y frena. Sí, papi. Y puede que hayan otros Lucases ahí, pero ni uno siguió mi voz porque no conoce mi voz. Lo mismo sucede con el Señor. Entonces el Señor está diciendo: aprende dónde hablo y cómo hablo, y escucharás mi voz. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Mire lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, ¿quién? Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras, porque Dios habla de muchas maneras y habla muchas veces a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Dios habla de mil maneras. Hoy Dios le está hablando, si usted está prestando atención con su espíritu, le está hablando a través de mi persona. No es el pastor Natán hablándole, es Dios. Porque si yo le estoy hablando, es nada más que una presentación. Qué linda estuvo su presentación, pastor. Gracias, linda la presentación. Si solo es presentación. Yo no quiero solo yo hablarle, quiero que el Espíritu del Señor, quiero que Dios le esté hablando a través de mis palabras. Entonces Dios habla de muchas maneras. Habla a través de la Biblia, de su palabra. Habla a través del Espíritu Santo. Y el pastor hablaba hoy en la mañana que uno lee un pasaje y está aquí en blanco y negro, en tinta sobre una página, pero uno lee ese pasaje y el Espíritu Santo hace que resalte eso y lo hace real en la vida de uno. Así habla el Señor. Habla en la oración, tomando tiempo en la oración. El Señor también habla a través de las circunstancias. Hay circunstancias en nuestra vida y Dios dice: quiero dirigir tu vida y lo voy a hacer a través de esta circunstancia. Ahora, no todas las circunstancias es Dios guiando, pero ahí es donde, cuando conocemos la voz del Señor, conocemos la guía del Señor. Circunstancias, por ejemplo, circunstancias que se dieron y en una hablaba Dios, en otra no hablaba Dios. Dios quería que Elías ya se fuera, tenía un plan para sostenerlo en una hambruna, 3 años y medio de hambruna, y quería que se moviera. Había hambre en la nación, había sequía en la nación, la gente estaba muriendo de hambre, y Elías estaba a la orilla de un arroyo, tenía agua, pero no había comida ahí. Entonces Dios enviaba, ¿qué? ¿Se acuerda? Los cuervos que le traían comida. Entonces, mientras los cuervos traían comida y había agua en el arroyo, tranquilo, aquí estamos bien. Hay hambruna por todos lados, pero aquí hay un arroyo, tengo agua y aquí vienen unos cuervos y me traen comida. Estamos bien. Pero Dios quería que él se moviera de ahí. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se secó el arroyo y dejaron de llegar los cuervos. Ahora sí, ¿qué hago? Móvete, vamos. La circunstancia hizo que él se moviera hacia donde Dios lo quería. Otro caso donde a través de la circunstancia no era Dios, y le voy a enseñar por qué. David estaba escondido en una cueva porque Saúl lo quiere matar. Entonces se va hasta el fondo de la cueva David, porque Saúl y su ejército ha llegado, y ellos decidieron entrar a la cueva y descansar. Y al fondo de la cueva está David, y se duerme Saúl.
Y la gente que anda con David le dice: esto es Dios. Esto es Dios. Te lo puso aquí. Te lo puso en el plato. Toma venganza contra él. Dormidito, tranquilito, no vas a ver nada. ¡Pum! Circunstancia que a la gente le pareció que era de Dios. Pero David dijo: no, esto no es Dios. ¿Cómo no va a ser Dios? Ya te ungió Dios como rey, y este sinvergüenza que te quiere matar, aquí está dormidito. Qué casualidad. Esto es Dios. Quítale la vida. Y David dijo: no, eso no es Dios. ¿Cómo sabía David que no era Dios? Porque la Biblia y el Señor había establecido en su palabra que no tocara al ungido de Dios. ¿Cómo saber si es Dios o no? En circunstancias. ¿Viola algún principio de la palabra? Si viola algún principio, por más buena que sea la oportunidad, no es Dios. Puede que sea una prueba, pero no es Dios. Solo vamos a saber eso acercándonos a la palabra y conociendo, porque Dios jamás contradice su palabra. Jamás. La Biblia es un filtro mediante la toma de decisiones suyas y de las cosas que Dios le está hablando y le está diciendo. Entonces, antes de decir, porque esto lo escucho también muchas veces: Dios me habló. Dios me habló. Mire, pastor, tomé decisión, Dios me habló. Antes de decir Dios me habló, primero pregúntese: ¿lo que me dijo del Señor está de acuerdo con la Biblia, sí o no? ¿Refleja el carácter de Cristo, sí o no? ¿Produce obediencia y santidad, sí o no? Es un filtro que hay que poner. La Biblia es la voz escrita de Dios. Todo lo demás que Dios diga pasa por el filtro de la Biblia. Si no está en la Biblia, aunque sea algo bueno, no podemos decir que es Dios. Es por eso que algunas iglesias hacen algunas cosas en sus reuniones. Nosotros no lo hacemos porque no está en la Biblia. En la Biblia no hay una sola palabra o enseñanza sobre el purgatorio. Entonces yo no puedo enseñar, no puedo ser parte de una doctrina de purgatorio si es que no está en la Biblia. Este es el filtro. Y cada movimiento religioso, cada denominación, cada religión, usted tiene la palabra. Este es el filtro. Entonces Dios habla de muchas maneras, pero la Biblia, entonces aprendemos cómo Dios habla a través de su palabra. Número 3, la tercera cosa para escuchar la voz de Dios: aprende a reconocer la voz de Dios. Aprende a reconocer la voz de Dios. No toda voz es de Dios. No todo el que dice Dios me dijo que te diga es Dios. En estos días alguien me preguntó y me dijo: mire, pastor, ¿por qué cuando Dios me da una palabra nunca se cumple? Yo le dije: ¿cómo es eso? Es que Dios me ha dado un sinnúmero de palabras, de promesas, y nunca se cumplen. Y le digo: a ver, como, dame una. Es que, por ejemplo, el otro día vino alguien y me dijo: Dios me dijo que te diga tal. Y toda la vida personas me han dicho: profetizo sobre vos tal, declaro sobre vos tal, y te digo esto del Señor para vos tal. Y nada de eso sucede.
¿qué hago? Y le digo, bueno, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, apedrearíamos a esa persona que dijo eso. Sabía que en el Antiguo Testamento, si yo soy profeta, si era profeta y profetizaba algo a 100 años donde ninguno de nosotros íbamos a estar presentes para ser testigos si era cierto o no, a la par de una profecía de 100 años tenía que hacer otra profecía a tiempo corto para darle credibilidad y validez a la profecía de hace 100 años. Y si no se cumplía, pena de muerte. Ahí no andaba gente diciendo, Dios me habló. Dios me habló. El que decía Dios me habló es porque ponía su vida en riesgo. Deje de escuchar a charlatanes que le dicen, Dios me habló que te dijera. Dios me habló, tengo una palabra para ti que Dios me habló. ¿Sabe dónde debe alimentarse usted la palabra del Señor? Aquí, en la casa del Señor. De su palabra, de su autoridad espiritual. Deje de alimentarse de fuentes que para todo es Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló. Dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, anden por él. Isaías 30, 21. Ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Entonces, la pregunta no es solamente Dios me habló aquí en esto, Dios me está hablando. La pregunta también debe de ser, ¿cómo sé que fue Dios? ¿Cómo sé que fue Dios? Si alguien viene y le dice, Dios me habló que me regales tu casa. Dios me habló que te dijera que si quieres ser bendecido, regálame tu casa. Usted diga, muchas gracias. Y si le pregunto, ¿cuándo me la va a regalar? Primero voy a ver si es lo que usted dice está aquí. Estuvimos en estos días, fuimos a orar por una casa nueva. Imagínense que yo llegue ahí y nos invitaron a una cena, estamos comiendo, que yo le diga, Dios me habló. Revise. Ahora, pero si yo le digo, o alguien más le dice, o yo le digo, de toda su ganancia, honre a Dios con sus diezmos. Usted diga, ese pastor solo quiere mis reales. Déjeme ver qué dice la Biblia. ¿Nota la diferencia? Sí, con lo regalarme la casa no sale aquí. Honrar al Señor con sus bienes está aquí. Es por eso que en nuestros círculos de amistad no cualquier persona puede llevar una enseñanza. Solo porque es cristiano y es casi apóstol o es medio apóstol. Porque este pastor quiere tener mucho cuidado de dónde usted se alimenta. Porque no todo el que dice Señor, Señor tiene el buen interés suyo. Y personas que tienen mal interés
que solo quieren la lana de las ovejas, hacen que todos nosotros los pastores tengan mala fama. Pero si un padre es un mal padre, todos los padres son malos. Si una madre es mal madre, todas las madres son malas. Entonces no pensemos de esa manera tampoco. Siempre vamos al filtro. ¿Qué me está diciendo el Señor? Entonces yo aprendo a escuchar la voz, a reconocer cuál es su voz. Y si usted dice, bueno, ¿cómo? Deme una idea, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo reconocer? No, nunca contradice la Biblia. Produce paz, aunque incomode temporalmente, produce paz. Corrige con amor, nunca con condenación. Acercará más a Cristo, no te va a alejar de Cristo, la voz de Dios. Y el indicador más grande, produce fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. No son los milagros, no son los prodigios. Es el fruto del Espíritu en la vida de la persona. Entonces debe de preguntarse, ¿esa palabra que estoy recibiendo me acerca más a Cristo? ¿Me acerca más a Jesús? ¿Me hace ser una mejor persona y más santa persona? ¿Me impulsa a obedecer? ¿Glorifica a Dios o solamente glorifica el ego? Mientras más usted conoce al pastor, más va a reconocer su voz. Una cuarta manera de escuchar la voz de Dios: aprende a probar toda voz antes de seguirla. Aprende a probar toda voz antes de seguirla. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Un gran pasaje. Primera de Juan, solo anótelo, se lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu. Repite eso conmigo. No crean a todo espíritu. Otra vez. No crean a todo espíritu. Obviamente, como queremos escuchar la voz de Dios, está hablando de voces espirituales. A todo espíritu. Sino prueben si los espíritus son de Dios. Eso es lo que hizo David con la historia que le conté. Sus guerreros dijeron: este es Dios. Que era una salvaje oportunidad. Imagínense todos los dolores de cabeza que se hubiera quitado David al matar a Saúl. Se quita los dolores de cabeza de Saúl, pero se pone encima otros dolores de cabeza. Que no estaba experimentando en ese momento. Prueben si los espíritus son de Dios. Mira la última parte del versículo 1 ahí. Primera de Juan 4:1. Porque algunos, ¿cuántos? Muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cuántos falsos profetas? Muchos. Y cuando falta dirección, nos dice Proverbios 11, el pueblo perece. No toda voz que escuchamos proviene de Dios.
Usted me ha escuchado decir y le he dado la instrucción a los pastores que ministran aquí también, que cuando usted escucha un mensaje, traiga su Biblia. Y si no es Biblia tradicional de papel, traiga su Biblia digital. Y cuando se menciona un pasaje, usted abra su Biblia y verifique. Tenga el hábito de verificar lo que se enseña aquí. Si usted tiene el hábito de verificar lo que se enseña aquí, nadie le va a dar gato por liebre. ¿Aló? Nadie le va a dar gato por liebre. Qué linda es la iglesia, que no lo engañan los charlatanes, porque conoce la palabra del Señor. Conozca la palabra del Señor. Traiga su Biblia. Y cuando su servidor o uno de los pastores le dice: abra su Biblia a tal lugar, quiero hablar de tal cosa, mire, quiero enseñarle lo que dice aquí, usted, déjenme ver si es cierto. No es que desconfía, no desconfíe, pero es confíe y verifique. Confíe y verifique. Confíe y verifique. Si usted está honrando al Señor, hay promesas de su palabra. Si usted no está honrando al Señor, hay consecuencias en su palabra. Confíe, verifique. Alguien me preguntó en estos días: ¿cómo puedo saber si es Dios o no? Que me está diciendo esto. ¿Cómo puedo saber? Y le dije: haz la prueba de 3. Una sencilla prueba de 3 cosas. Primero, la prueba de la palabra. ¿Está en la Biblia o no? Si no está en la Biblia, no le pongas el peso como que es Dios. Puede ser un buen consejo, no necesariamente es del diablo y no necesariamente te va a apartar del Señor, pero no lleva el mismo peso que un consejo bíblico. ¿Está en la Biblia? Lo primero. La segunda prueba es la prueba de paz. ¿Produce paz esa decisión? ¿Produce paz o no está tranquilo? ¿Produce paz en usted y paz en los demás? ¿O no va a haber paz? Porque una de las cosas que donde Dios habita hay paz. No significa que todo está tranquilo como Camilo. Porque se acuerda, en una barquita había una tormenta por fuera. ¿Y qué estaba haciendo Jesús por dentro? Paz. Paz, paz, cuán dulce paz. ¿Lo sabe? Paz. Si va a tomar una decisión, tenga paz. Si no tiene paz, no la tome. No es que no necesariamente es un no, puede que es una espera. Paz. Y número 3, entonces primero es la prueba de la palabra, segundo la prueba de la paz, tercer, la prueba del consejo. La prueba del consejo. ¿Qué significa esto? ¿Quién dice lo que te dijeron? ¿Quién lo está diciendo? ¿Te lo está diciendo un maleante impío? ¿Te lo está diciendo un temeroso del Señor?
Entonces, si usted está teniendo problemas en su matrimonio y sus amigos le dijeron, ¿sabe qué? Abandonar ese matrimonio. Mira, ya he visto esta película 1000 veces. Déjalo, déjala. Y usted dice, me suena bien ese consejo. Me suena bien. Entonces, esto dice, ¿quién te lo está diciendo? Entonces, a ver, yo sé que sos mi amigo, pero a ver, ¿cuántas veces te has casado vos? ¿Cuántos matrimonios has tenido? ¿Cuántas relaciones? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Tus hijos se sujetan a ti? ¿Están sirviendo al Señor? ¿O es uno de los perversos del barrio? Y luego en la iglesia le dicen, mire, lucha por tu matrimonio, pelea por tu matrimonio, consigue ayuda. Los pastores van a hacer el congreso enamorado. Ve el congreso enamorado. No, es que estoy ocupado, no tengo otras cosas y no puedo estar. Por eso hay 3 opciones. Vaya al congreso, invierta. Y usted dice, pero es más fácil simplemente dejarlo. Es más fácil dejarla. Correcto. Hay muchas cosas fáciles. Es más fácil no ir a la universidad. Es más fácil no estudiar. Es más fácil iba a decir otra cosa, pero es más fácil no bañarse. Simplemente levántese y váyase. Y al final del día, acuéstese, duermas. La siguiente mañana, levántese y váyase. Es más fácil. Es más fácil muchas cosas. Pero lo que no cuesta, no cuesta. Le doy uno más. Con este termino. Entonces repasemos. Acércate a Dios. Él quiere hablarte más de lo que tú le quieres escuchar. Aprende dónde y cómo Dios habla. Aprende a reconocer la voz de Dios. Aprende a probar toda voz antes de seguirla. Y lo último de cómo poder escuchar la voz de Dios. Obedece lo que Dios ya te dijo. Obedece lo que Dios ya te dijo. Obedece lo que Dios ya te dijo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Obedece lo que ya sabes que es la voz de Dios, que ya antes, en el pasado, te dijo. Hay gente que quiere revelación nueva, pero no siguen la revelación de ayer, del mes pasado, del año pasado. Juan 7:17. Juan 7:17 dice: si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que Jesús está diciendo es: ustedes quieren saber si yo soy verdadero o si solo soy un charlatán religioso. Ustedes quieren saber si estoy diciendo lo que Dios dice. ¿Qué les ha dicho Dios? ¿Quieren saber si mi palabra es verdadera? ¿Qué les ha dicho Dios? Y luego en Santiago 1:22 dice: no sean hacedores de la palabra,
pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Lo resumo de esta manera: la obediencia es una de las puertas que se abre para escuchar más de Dios. La obediencia es la puerta para escuchar más de Dios. Siga las instrucciones de Dios. ¿Quiere una nueva revelación de algo? Obedezca con lo que Dios ya le ha dicho. Y yo me estoy hablando a mí mismo también. Yo quiero más. Yo quiero más. Y lo vemos con nuestros hijos. Le damos, no sé, le damos unos juguetes y quieren algo más grande. Quieren otros juguetes diferentes. Pero ya te di esto, juega con esto primero. No, es que quiero que, bueno, ¿para qué quiere aquello si esto, lo mismo, la comida no se come todo lo que le servimos y quiere más? Come esto. Queremos más del Señor, pero no estamos dispuestos a cumplir con lo que ya tenemos. ¿Quiere más usted del Señor? Entonces aquí compartí con usted 5 pasos que usted puede aplicar a su vida para escuchar la voz de Dios.